gracias por seguir con nosotros en la Semana de Sostenibilidad de Forbes Colombia. Mi nombre es Jocelyn Cuartas, coeditora de especiales, y los estaré acompañando en esta conversación junto a David Barrios, quien es gerente de ciencia de Marviva. ¿Cómo estás, Jocelyn? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. También estará con nosotros Ferney Díaz, quien es coordinador de movilización y sostenibilidad de WWF Colombia. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Esta conversación va a enfocarse en el componente ambiental, que sin duda es uno de los aspectos que hemos tratado de abordar desde Forbes Colombia en esta conversación sobre sostenibilidad. Hace un par de ediciones hablamos justamente del derecho al clima sano y de cómo ha sido reconocido en una gestión histórica en la que tuvo que ver Colombia y Chile. Para darnos un poco de noción de qué significa esto y de cómo eleva la conversación entre la población, el derecho al clima sano, nos va a compartir Ferney esa perspectiva desde WWF. Sí, claro que sí. Cuando estamos hablando del derecho a un clima sano, de lo que estamos hablando también es de un reto para los estados, en este caso Chile y Colombia, de incorporar también un marco regulatorio que permita, dentro de los derechos fundamentales, incluir temas de adaptación, temas de mitigación en esas estrategias de cambio climático, y sobre todo ver cómo logramos nosotros hablar de resarcir los daños, por ejemplo, o de reparar a esas personas que son de las comunidades vulnerables, que son las más afectadas con los temas del cambio climático. Entonces, llevar esto a la cotidianidad de las personas es pasar la discusión desde lo científico, desde lo muy técnico, hasta las cosas más cotidianas, que tiene que ver con temas como calidad del agua, calidad del aire, la producción de alimentos. Entonces es bajar un poco también la conversación hacia las personas, entendiendo que pues al final, cuando estamos hablando de la crisis climática, no estamos hablando solamente de los datos y de los impactos globales, sino también estamos hablando de los impactos que tiene esto en la cotidianidad de la gente. Y pues sí es algo que resulta ser transgresor, digamos, y una oportunidad muy valiosa, para que Colombia se meta, digamos, de lleno en esta conversación y podamos tener, digamos, como resultados mucho más contundentes que mostrar a nivel global en esa contribución que tenemos nosotros, pues desde el Acuerdo de París y pues en general todos los acuerdos internacionales en los que Colombia pues ha sido líder de este proceso y pues una vez más, lo demuestra con esta declaración que hace. David, justamente clima y cambio climático es solo uno de los componentes de la triple crisis planetaria de la que estamos hablando en términos de sostenibilidad y quisiera entender un poco también cómo es el ejercicio desde la Fundación Mar Viva para aterrizar esta pedagogía, sobre todo en un entorno tan complejo como lo es el marino y en el que ustedes sí que han podido evidenciar esos tres factores que incluye pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Bueno, esa palabra que tú mencionas de pedagogía es fundamental, ¿sí? Te voy a explicar de manera rápida, bajo la estructura que manejamos en Marviva, cómo se desarrolla esa pedagogía y por qué, ¿sí? Y en Marviva tenemos tres programas, uno de ciencias, que es la base, uno de ciencia política y uno de comunicaciones. Y esa pedagogía inicia desde el momento cero en el que tú estableces ese relacionamiento con las comunidades, con el sector académico, con aliados, por ejemplo, de la sociedad civil como W, em, como otros actores, ¿sí? En donde se hace ese intercambio de experiencias, porque es que la pedagogía no solo va de un lugar a otro, tiene en doble vía. En la parte de los océanos es fundamental. ¿Por qué? Porque es entender cómo el océano realmente interviene en nuestra cotidianidad, como lo mencionaba Ferney, regula, ¿sí? Nuestro clima. El océano absorbe casi que el 90% del exceso de calor que producimos nosotros, en todo el planeta Tierra. Cómo también nosotros entendemos cuáles son las afectaciones, de nuestras actividades, como por ejemplo la contaminación por plásticos en los océanos, y cómo eso se nos devuelve a nosotros. Y adicionalmente, cómo nosotros también podemos tener una acción positiva para conservar la biodiversidad y conservar nuestros océanos, beneficiándonos del océano, que en cierto modo pues es fuente de nuestro sustento. Justamente me permito retomar desde esa última idea, David, porque uno de esos ejes que trabajan es en los mercados, que sin duda, en los mercados marinos, que sin duda es importante teniendo en cuenta que en estos ecosistemas costeros, pues la economía proviene de esas mismas, de lo que les da, en este caso el océano y las mismas fuentes hídricas.
¿Cómo ha sido ese trabajo con ustedes para que precisamente este ámbito de mercado de productos y servicios cumpla con esos criterios de sostenibilidad y sea tanto rentable como amigable con el medio ambiente y el entorno? Claro, cuando nosotros hablamos de conservación marina y marino-costera y en general de la conservación, no podemos dejar de lado la parte social. La importancia que es para las comunidades el océano, desde su parte cultural hasta su sostenibilidad económica. Y te voy a dar un ejemplo puntual con la pesca, ¿sí? La pesca artesanal en la región y en Colombia especialmente es fundamental para el sustento de las comunidades. Hace parte esencial de su dieta y es una de las principales economías o actividades económicas en la región. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar que la pesca se lleve de una manera responsable a través de la trazabilidad, a través de entender cuáles son las especies objetivo, mejorar las artes de pesca y con ese orden de ideas, como con esas estrategias globales que podamos implementar, generar esa conciencia, esa apropiación del conocimiento para que no sea una labor de insistirle a las comunidades, oiga, tiene que hacer esto bien, oiga, podemos mejorar, sino que ya se apropie y sea como parte de su labor también del día a día. Y no solo con las comunidades pesqueras, sino locales, sino con el sector pesquero en general. Es un sector muy amplio a nivel global. Creo que geográficamente, si hablamos, es el que más área abarca. Tú ves ahí barcos en todo, en cualquier parte del océano haciendo actividad pesquera y es estratégico tener, aterrizar digamos, como esa pedagogía también que hablábamos ahorita para que se apropien esas buenas prácticas y podamos reducir el impacto al máximo. Impacto siempre va a haber, pero pues de una manera responsable es mucho más factible conservar nuestros ecosistemas marinos. Justamente Colombia en diferentes ferias y exposiciones ha sido un abanderado de su biodiversidad y de esa necesidad de conservarla y se ha vuelto uno de los atractivos sin duda del país, tanto su riqueza natural como cultural. Mm, pero Ferney, me permito preguntarte si ese esfuerzo que estamos haciendo por posicionarnos como un país diverso y biodiverso está siendo equivalente al esfuerzo que estamos haciendo por proteger esos atributos que nos hacen tan ricos. ¿Cómo lo ven ustedes desde WWF? Pues mira, nosotros creemos que cuando uno logra posicionar al país desde el punto de vista de la sostenibilidad como un atributo, em, eso ya es en sí mismo una estrategia de conservación, ¿sabes? O sea, cuando uno reconoce que Colombia, dentro de sus características y dentro de lo que es como país, pone la biodiversidad como un eje, pues es una manera también de involucrar a la población en general, a los sectores, a las políticas públicas, al desarrollo económico, sobre ese valor, que es un valor que pareciera intangible, pero que en realidad es básicamente lo que somos nosotros y el capital grande que tiene este país. Entonces, creo yo que ese posicionamiento lo que ayuda también es a que todos pongamos los ojos sobre una verdad absoluta, y es que pues la biodiversidad es algo que necesita, digamos, del concurso de todos para su conservación. Pero hay otra cosa que es importante en eso, y es que también es una manera de involucrar a la gente. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta y básicamente el 70% de las personas decían que todos podemos hacer algo para conservar la biodiversidad. Sin embargo, la gran mayoría no sabía qué hacer al respecto. Entonces, cuando le preguntaban, por ejemplo, sobre la Amazonía, entonces el 34% de las personas decía estar dispuesta a conservar la Amazonía, pero pregúntales qué hacer y la gente no lo sabe. Entonces, cuando nosotros ponemos el tema de la biodiversidad en la agenda, pues también es una manera de involucrar a las personas y entender pues, que los negocios dependen de la biodiversidad, que nuestro bienestar depende de la biodiversidad, que los empleos que todos tenemos dependen de la biodiversidad. Y si es en un país como Colombia, pues el potencial casi que ponlo por dos, es mucho más alto por el potencial de biodiversidad que tiene este país. Entonces, em, esas discusiones a lo que nos deberían llevar es a ver, por ejemplo, cómo los distintas industrias, el sector privado, por ejemplo, comienza a incorporar todo el tema de biodiversidad de una manera mucho más contundente en sus estrategias de sostenibilidad. Eso cómo se traduce en temas de política pública, por ejemplo. Y después de que tuvimos una COP de biodiversidad en Colombia, es cómo pasamos de esos compromisos internacionales, globales, que sí nos obligan, digamos, a cumplir ciertas cosas, a hechos reales también que puedan pasar en el país de manera transversal en todo lo que es Colombia, ¿no? Entonces,
creo que es una oportunidad más allá como de un desafío, pues, o que estemos utilizando la biodiversidad para posicionar al país de mala manera, sino al contrario, pues es una oportunidad para el país muy grande, yo creo. Justamente en las conversaciones que hemos tenido en el marco de esta Semana de la Sostenibilidad, nos hemos dado cuenta de que ese reto no es solo para las personas, el saber cómo pueden aportar en este desafío de la sostenibilidad y de proteger la biodiversidad, sino que es también de las empresas y de ese sector privado. Y justamente ambos lo han mencionado, esto debe ser un esfuerzo que articule a muchos actores, a una red, si se quiere, de actores que puedan estar trabajando en pro de este objetivo. Y justamente algo que nos han mencionado las empresas es que si ellos no son expertos en el tema, buscan a quienes sí lo sean. Y en ese orden de ideas se unen a proyectos como los que ustedes lideran desde cada una de sus organizaciones para tener esa asesoría y ese acompañamiento. Y por eso quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, David, Ferney, cómo ha sido ese trabajo junto al sector privado para también encaminarlos un poco a comprender cómo pueden tener estas estrategias de sostenibilidad más tangibles, con objetivos que sean realmente inteligentes y que tengan resultados medibles en el tiempo. Si quieres, adelante, David, ¿cómo ha sido ese trabajo y cuáles son esos proyectos que han adelantado en el país? No, el sector privado es fundamental. Ya no podemos hablar de conservación, de mantener nuestra biodiversidad, solo con el sector que se encarga de ello. Cuando tú estabas en el colegio, cuando estábamos en el colegio, nos decían, no, es que la conservación es de los biólogos, de los ecólogos, y realmente cuando tú te das cuenta la conservación es una responsabilidad de todos, como lo mencionaban también, y es fundamental que el sector privado se involucre en todas los eslabones de este trabajo, desde la financiación, desde la filantropía, desde cómo también hay iniciativas de sostenibilidad que quieren las empresas materializar, pero no saben cómo. Entonces tener esos aliados estratégicos, sea la academia, la sociedad civil, otras empresas para eso, también con sus estrategias de economía. Entonces implementar estrategias de economía circular, cómo podemos nosotros apoyar esos espacios. Por ejemplo, tenemos unos acuerdos, un ejemplo que se me viene a la cabeza muy, muy interesante, es un intercambio de redes de pesca que hicimos con pescadores en el Pacífico, con aliados del sector privado, más o menos 300 kilos como un piloto. Los estamos transformando ese plástico de las redes en gafas para aportárselo y dárselo a los pescadores como retribución a ese compromiso por el intercambio de artes de pesca. Entonces, un proceso muy bonito que, si bien no es de tan gran escala, creo que moviliza mucho la conciencia y genera ese involucramiento también del sector privado en nuevas estrategias. Entonces, creo que desde allí hasta la culminación de proyectos es fundamental. En el caso de la pesca, las cadenas de valor de pesca responsable, el sector privado es quien puede comprar esos productos y es quien debe exigir también la sostenibilidad de ese recurso, y quien puede apoyar a los pescadores, que son pescadores la mayoría, que no son grandes empresarios, en ayudarlos y guiarlos a facilitarles esas capacidades para cumplir esa misionalidad. Entonces el sector privado es un aliado trascendental y pues también claramente es un eslabón claro, pues inamovible en la cadena de la conservación. ¿Cómo ha sido, Ferney, para WWF esa articulación con el sector privado? Pues WWF a nivel global reconoce el valor que tiene el sector privado en la conservación de la biodiversidad y en el cumplimiento de todas estas metas que tenemos en cambio climático y en general. Y hemos desarrollado, digamos, distintos espacios para promover cadenas libres de deforestación, para promover el abastecimiento sostenible y para entender, digamos que en un marco general, cuál podría ser el impacto positivo que pueden tener las empresas en el desarrollo de esos negocios que reconocen el valor de la biodiversidad. Tenemos una herramienta que se llama el Global Business Framework, que básicamente lo que hace es ver cuál es la ambición que tiene el sector corporativo y ayudarlos a cumplir esa ambición para cumplir esas metas y bajar eso, digamos, a herramientas puntuales para entender, por ejemplo, cuál puede ser el riesgo que tiene tu negocio en términos de abastecimiento de agua y cuáles podrían ser las potenciales medidas que puedes tener tú como negocio al respecto para que no solamente tu negocio se mantenga, sino pues además se reduzca el riesgo, pero además se pueda mantener también el recurso en el tiempo. Entonces, ese, digamos, es como un nivel de trabajo que tenemos nosotros, pero también tenemos un nivel de trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con los colaboradores de las empresas y cómo logran involucrarse en procesos de voluntariado, en procesos de conservación mucho más directo
y también cómo el sector privado se vuelve también un inversor en la protección del capital natural que tenemos nosotros en el país. Entonces, hay herramientas financieras que permiten la conservación de los ecosistemas estratégicos de Colombia a perpetuidad. Eso cuesta y necesita ser financiado. Y esos ecosistemas justamente son los que proveen esas materias primas que estamos utilizando nosotros como consumidores, pero que necesitan las empresas también para generar sus negocios. Y entonces invertir en la conservación de ese capital natural casi que a perpetuidad, pues es una manera también de involucrar al sector privado, casi que en el mantenimiento de su propio negocio, pero a través de la conservación de la biodiversidad. Entonces, una de las lógicas que nosotros tenemos muy claras es que no son conversaciones aisladas. No es que acá estén las políticas, acá están las empresas, por acá está la gente y acá están las ONGs, sino pues que tiene que ser algo integrado y que tiene que ser algo integral y que funcione, digamos, como de manera muy organizada para que al final, pues, de lo que estamos hablando es de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando logras que las empresas incorporen criterios relacionados con los límites planetarios, con los ODS, con las metas de reducción de emisiones, pues lo que estás haciendo al final también es que nosotros como país cumplamos, pero que la sociedad en general se va beneficiada y de eso se trata el involucramiento del sector privado para nosotros. Un fenómeno que hemos visto en nuestras conversaciones y que celebramos también es que ha pasado de ser solo ese llamado de urgencia que si se quiere es muchas veces asociado a las cuotas y a la normatividad alrededor de la sostenibilidad, ha pasado también a convertirse algo del propósito del ADN. Lo hablábamos justo con alguna de las empresas que salieron en nuestro listado de las 50 líderes en sostenibilidad en Colombia. Y es que se vuelve parte de ese actuar de la compañía, de ese sentir de las empresas, porque trasciende ese motivo de urgencia a convertirse en una ventaja competitiva e incluso en algo trascendental para las compañías. ¿Cuál es ese llamado, esa invitación que hacen cada uno de ustedes a que esos compromisos con la sostenibilidad se conviertan en ese propósito que guíe muchas veces el actuar de, pues en general de la sociedad y como lo decía Ferney, de algo que nos incumbe a todos? Si quieres adelante, Ferney. Pues yo creo que en este momento no hay ningún negocio que quiera producir dinero en el mundo que no tenga nada que ver con la naturaleza, con la sostenibilidad. Entonces, el primer llamado es a entender que más allá de un valor agregado, en este momento de la historia no puede, la sostenibilidad se vuelve como un mandato, ¿no? Pero ese mandato debería ser parte del propósito de las empresas, porque tampoco hay ninguna empresa seguramente que se levante hoy a hacer dinero que quiera acabar con el mundo, ¿sabes? Entonces es ver cómo desde lo que es la compañía, desde el punto desde el propio ADN, desde la fibra más profunda, pues reconocemos todos que el camino de la sostenibilidad es el camino al bienestar humano, ¿sí? El bienestar de las personas, del mantenimiento de los negocios, de la generación de ingresos. Una sostenibilidad que no genere ingresos, pues termina siendo como un acto de altruismo, ¿sí? Entonces un acto de altruismo que no permita, digamos, generar beneficios comunes, además también para la empresa y para las personas, pues tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, esto de que la sostenibilidad es el bienestar social, económico y digamos como el bienestar de las personas ha evolucionado un poquito más a pasar a que pues lo que hagas al final no solamente tiene que generar beneficios, sino casi que comenzar a recuperar de alguna manera esos daños o esas acciones que tuvimos en el pasado. Entonces el concepto de la restauración, el concepto de la inversión, ¿sabes? Comienzan a volverse más relevantes en el tema de la sostenibilidad y ese es el llamado que nosotros hacemos y es entender también cuál es el nivel de compromiso que tengo yo como sector corporativo para que cada vez más lo que yo haga no solo genere beneficios a hoy, sino que permita comenzar a recuperar esa biodiversidad eh, y que podamos tener un futuro viable como humanidad en un momento en el que la crisis planetaria es evidente, ¿sabes? Entonces no basta con hacer lo correcto, hay que ir un poquito más allá. Y ese es nuestro llamado también desde WR para las empresas. David, ¿cuáles son esas reflexiones finales y en línea con lo que decía Fernando y ese call to action a las organizaciones y a la sociedad en general para comprometerse? No, yo creo que Fernet habló con algo muy general del reto que tenemos creo que desde el sector también de las ONGs. El llamado también desde Marviva es un poco a entender, ¿sí? Que nuestro sustento depende de la salud de nuestra biodiversidad, de nuestro planeta, pero no lo hagamos solo por
nuestra propia sostenibilidad. Creo que hemos caído en esa trampa un poco de justificar todo por plata, ¿no? No, es que estas pérdidas nos representarían tanto en presupuesto, cuánto valen los servicios ecosistémicos que nos brindan los océanos. Entonces todo tiene el signo pesos y aunque es la manera más fácil de poder demostrar a las empresas y hablarle a las empresas de cómo, por ejemplo, esos impactos ambientales tendrían un impacto en su actividad, sí es muy fundamental que también aterricemos ese compromiso como personas, ¿sí? Como parte de este planeta, que llevemos a cabo estrategias por digamos, por un cambio de comportamiento que nos exija ese compromiso con la naturaleza. Hoy, por ejemplo, en el marco global de biodiversidad y en las metas a 2030, se esperaba que en 4 años nomás, sí, casi, tuviéramos protegidos el 30% de los océanos. A hoy, no poco más del 8% y en aguas nacionales. Hay un compromiso que va más allá, ¿sí? Y cómo nosotros entendemos el mar que nos toca, porque el mar realmente sí empieza desde las montañas, no empieza desde la costa, no es solo el mar que vemos cuando vamos a las vacaciones, es el mar que nos regula el clima, nos regula nuestros cultivos, todas las materias primas, que cualquier empresa, sea el sector que sea, necesita, el sector de alimentos, transporte, turismo, todo tiene que ver. Entonces sí es un llamado más a bajar un poco más el nivel de nuestro pensamiento presupuestal y aterrizarlo más a materializar acciones concretas para la conservación de nuestros ecosistemas. Gracias, Ferney Díaz, coordinador de movilización y sostenibilidad de WWF, por acompañarnos. A ti muchas gracias. Y gracias, David Barrios, gerente de Ciencias de Mar Viva, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias a todos los que siguen conectados con nosotros en la Semana de la Sostenibilidad de Forbes. Los invitamos a seguir conectados a estas conversaciones de valor en nuestras redes sociales, en nuestro portal web y en nuestro canal de YouTube.